Bueno, la idea es explicarles primero qué es la OIT. Entonces, la idea es que la OIT es una agencia especializada de las Naciones Unidas creada en 1919. O sea, es una agencia creada antes del sistema de Naciones Unidas, justo cuando finaliza la Primera Guerra Mundial. Actualmente la integran 183 países del mundo, 35 de ellos están en América Latina. La OIT es una agencia del sistema de Naciones Unidas muy peculiar, porque es una organización tripartita, o sea, tiene una asamblea como la que ustedes ven en Nueva York de la ONU, es más o menos igual, tiene una conferencia internacional del trabajo que está integrada por gobierno, por organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. Para el caso peruano, el gobierno lo representa el Ministerio de Trabajo, las organizaciones de empleadores están representadas por la CONFIEP, y las organizaciones de trabajadores están representadas por las principales centrales sindicales del país. Ese trío de grupo conforma la Organización Internacional del Trabajo y su asamblea que toma las decisiones. La misión de la Organización Internacional del Trabajo es promover la justicia social a través de procesos normativos que regulen el mundo del trabajo, con la idea de crear trabajos decentes para las personas. Entre los principales objetivos de la OIT tenemos promover el cumplimiento de los derechos y principios fundamentales en el trabajo. Y uno de esos derechos y principios fundamentales es prevenir y combatir el trabajo de los niños. Otro objetivo principal es crear oportunidades para acceder a empleos adecuados que les permitan a las personas garantizar su subsistencia de una manera adecuada. El siguiente objetivo que persigue la OIT es ampliar la protección social para todos, es decir, que la gente tenga acceso a oferta de servicios que le permitan mejorar las condiciones en que accede a la formación, accede a la salud, accede a la protección social, accede a la jubilación, etcétera. Y el cuarto es fortalecer el tripartismo y el diálogo social, porque la OIT cree y está convencida que la construcción de un mundo mejor y de condiciones laborales mejores funcionan a través del diálogo y el consenso entre empleadores, trabajadores y gobierno. No siempre es fácil, tiene un precio, pero esa es la idea en que trabaja la OIT. ¿Cómo trabaja la OIT? O sea, en realidad, ¿qué es lo que hace? Cuando persigue estos objetivos, su función principal es crear normas internacionales de trabajo, es decir, legislación internacional que establezca unos parámetros mínimos y básicos para que se desarrolle el mundo laboral en el planeta. Es la idea de su trabajo principal. Y en el tema de trabajo infantil, eso es lo que ha hecho. Tiene 2 convenios fundamentales sobre trabajo infantil, un convenio que es el 138, ¿le podemos dar un clic ahí, por favor? Un convenio que es el 138, cuya principal función es lograr que los países tengan una política nacional orientada y diseñada para prevenir y combatir el trabajo de los niños. Y lograr que se establezcan una serie de condiciones como la edad mínima de admisión al empleo, con la idea de que más tiempo está el niño en la escuela, más capital humano acumula para poder acceder a un trabajo en mejores condiciones o para crear su propio trabajo, si es el caso. Y el otro convenio, que es el convenio 182, que la idea de este convenio es luchar, tener una respuesta rápida y una reacción inmediata a lo que se llaman las peores formas de trabajo infantil, que son las que ustedes ven a diario en los noticieros: niños y niñas víctimas de explotación sexual, los niños usados en conflictos armados, los niños usados en tráfico de drogas y estupefacientes, los niños víctimas de pornografía infantil y, mucho menos visible, pero mucho más grave también, los niños que trabajan en actividades peligrosas que pueden dañar su salud. Y en el caso de América Latina, el sector que concentra la mayor peligrosidad para el trabajo de los chicos es la agricultura, como tendencia. Es en el mundo también, en América Latina se conserva esa tendencia. Y lo que hace es, crea esas normas, los países ratifican esa normativa internacional y empiezan a aplicarla en sus países, y la OIT, a diferencia de cualquier otro organismo de Naciones Unidas, tiene un sistema de control en el que le pide cuentas al país. Cada cierto tiempo el país, todos los países del mundo tienen que enviarle un informe a la OIT de cómo va el cumplimiento de esa normativa, qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y qué resultados se está obteniendo. Para eso la OIT tiene diseñado un sistema, no se reporta todos los años sobre todos los convenios, se reporta de acuerdo a un cronograma que hay. Y la OIT le puede decir al país: muy bien, me gustaría expresarle mi preocupación por determinado tema. O le puede decir: le sugiero que haga tal cosa. O le puede decir: necesito que haga tal cosa.
O sea, tiene un grado de exigencia del compromiso que el país ha adquirido, lo cual es un potencial de la organización también para la incidencia de la sociedad civil en materia de cumplimiento de derechos laborales. Y en ese contexto de todos los temas del mundo laboral que puede manejar la OIT, el trabajo infantil es una prioridad. Y como dato curioso les digo que cuando la OIT se reunió por primera vez en 1919, Europa destruida por la Primera Guerra Mundial, el primer convenio que suscribe la OIT, suscribe 5 el día en que se reúne en su primera sesión. Y el convenio número 5 es sobre trabajo infantil. En su primera conferencia internacional del trabajo, el tema de trabajo infantil estuvo presente. Y sigue hasta hoy en día. ¿Qué es lo que hace la OIT? La OIT dice, ya, yo tengo esta legislación internacional, yo le exijo a los países que cumplan esta legislación, pero la exigencia también va acompañada de la posibilidad de apoyarles técnicamente. Porque si yo quiero que alguien haga algo, debería ayudarle a fortalecer las capacidades para hacerlo y a ponerlo en mejores condiciones. Y la OIT para eso ha creado una serie de programas de cooperación técnica, de ayuda a los países en temas específicos. Y el trabajo infantil es uno de esos temas. Y el programa que lleva ese tema se llama el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, que es al que yo pertenezco para el caso de América del Sur. ¿Qué es este programa? El programa es una iniciativa de ayuda y apoyo técnico y financiero que la OIT le da a los países de la región. Y para eso se firma un acuerdo que establece esas líneas de cooperación, entre las que figura tener personal especializado en diferentes temas y apoyar determinados proyectos. ¿Podemos pasar a otra? Estamos en 80 países. De los 183 miembros de la OIT, el programa de trabajo infantil tiene acciones en 80 países del mundo. La idea del programa IPEC fundamentalmente es mejorar la capacidad que tenga el país de responder en el marco de su territorio para la aplicación efectiva de esa norma. Porque si esa norma se aplica efectivamente, yo logro garantizar ciertos derechos y logro construir un marco de oportunidades para las personas. Entonces, el foco fundamental nuestro es mejorar capacidades de los decisores, organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores y gobierno, para poder cumplir con ese marco internacional. La otra idea que rige el programa IPEC es contribuir a que se eliminen estas peores formas de una manera inmediata, porque mientras por un lado yo hago una política que es progresiva, que se adapta a las circunstancias, que puede ir respondiendo a la situación de trabajo infantil en general, las peores formas, estas formas delictivas, digamos, de trata, servidumbre, explotación sexual, tráfico, uso de conflictos armados, esto no puede esperar. Y eso necesita una respuesta inmediata. El país tiene que generar un programa, un proyecto, un servicio que tiene que ofrecerle a las personas, a las familias y a los niños. Y la OIT le ayuda al país a diseñar esos programas específicos. ¿Cómo trabajamos en la realidad el programa IPEC? La idea nuestra es que nosotros partimos de la voluntad que tenga el país. O sea, nosotros no ¿podemos darle a la siguiente? O sea, nosotros no venimos y le decimos usted tiene que hacer esto. El país solicita esa ayuda técnica y nosotros nos centramos en que esos convenios se puedan aplicar. Es decir, asesoramos al Congreso, por ejemplo, de los países y le decimos, ya, usted ha ratificado el convenio número 138. ¿Y qué hacemos para adecuarlo en el país? ¿Qué modificaciones? ¿Cuáles son las leyes principales? ¿Qué tipo de cambio debería hacerse en esa ley para que se adapte a esa normativa? También lo que hacemos es investigar y estudiar el problema, porque el trabajo infantil, como todos los problemas sociales, es complejo, es multicausal y hay que conocerlo para saber exactamente de qué estamos hablando, por qué ocurre, dónde ocurre y cómo, y sobre todo cuál es el método que yo puedo usar para solucionarlo. Y eso solo se logra con la investigación y el conocimiento. Entonces le apoyamos al país en ese sentido. Otra estrategia clave que impulsa la OIT es la sensibilización de la sociedad, porque lo que se ha identificado es que somos bastante tolerantes con el trabajo de los niños. Le asignamos muchos valores al trabajo de los niños, porque el trabajo forma, porque el trabajo hace que el niño no esté en la delincuencia ni en el pandillaje, porque el trabajo le crea valores, porque le enseña lo que es el sacrificio y el esfuerzo para lograr algo en la vida, porque lo prepara para más adelante. Muchos valores les tenemos asignados al trabajo sin distinción de lo que ese trabajo puede afectar en el ser humano dependiendo de la edad que esa persona tenga.
Y una de nuestras principales preocupaciones es poder sensibilizar sobre esa realidad y esos matices que tiene el trabajo infantil. Y lo otro que hacemos, que en el caso del Perú lo hicimos hasta hace unos 5 años atrás, porque ahora estamos en otro momento de la cooperación, son proyectos directos. O sea, en comunidades mineras, retiro de niños. En ladrilleras de Huachipa, retiro de niños. Y generación de iniciativas productivas. En Lomas de Caraballo, en Puno, con la mina de Cerro Lunar o con Ananea, retiro de niños. Entonces, la idea era validar respuestas que se pudieran aplicar realmente para retirar al niño de esa actividad económica y darle una mejor situación económica a la familia sin necesidad de usar a ese niño para generar el ingreso. La idea de esos proyectos es validar modelos de intervención que se puedan convertir en política pública. Y esa es básicamente la manera en que nosotros trabajamos. Ahora el tema del tema. ¿Qué es? O sea, cuando uno habla de trabajo infantil, en realidad, ¿de qué cosa está hablando? Fundamentalmente tiene tres, ¿cómo le podríamos decir? 3 aspectos que configuran que determinan ese concepto. O sea, el trabajo infantil se da cuando un niño o niña participa en una actividad económica, cualquiera que sea, y tiene menos de la edad permitida en el país para desarrollar esa actividad económica. En el caso de Perú son los 14 años, aunque hay un proceso de modificatoria que lo quiere elevar a 15. Si usted realiza una actividad económica por debajo de los 14, está en una situación de trabajo infantil que hay que prevenir y eliminar. Otro aspecto del trabajo infantil es aquellos niños que, teniendo más de 14 años, se realizan actividades económicas peligrosas porque dañan su salud, porque ponen en riesgo su moralidad o su seguridad. Y esas actividades peligrosas las determina también el país. La OIT no le dice al país, esta es su lista de actividades peligrosas. La OIT le dice al país, elabore ese listado. El Perú lo ha elaborado en el 2006 y lo actualizó en el año 2010, producto de una concertación entre empleadores, trabajadores y gobierno, y tiene un listado de actividades que las personas por debajo de los 18 años, aunque tenga edad para trabajar, no debería estar realizando. Y las formas delictivas del trabajo, lo que se llama las formas delictivas del trabajo son estas denominadas peores formas en general, ¿no? Tráfico, participación en conflictos armados, explotación sexual. Esas 3 formas son las que toma el trabajo infantil. Ahora, ¿por qué ocurre? O sea, ¿por qué los niños, las niñas y las adolescentes terminan involucrados en estas actividades económicas en estas condiciones? Fundamentalmente porque las familias a las que estos niños pertenecen o sus comunidades tienen un ingreso por debajo del nivel de subsistencia. Y esa estadística, en el caso de Perú, lo confirma. O sea, 27% de las familias que tienen niños trabajadores en su seno pertenecen al quintil más pobre del ingreso. Y 40% de esas familias pertenecen al quintil 2 de ingreso. O sea que la tendencia, la causa general que se ha investigado se corrobora en el caso peruano. O la otra causa, ¿podríamos darle, por favor? La otra causa por la que los niños trabajan es porque existe una tolerancia social a esa actividad económica realizada por niños. En el caso peruano, de acuerdo a unos estudios que se hicieron con la Universidad Católica, el 72% de las personas, si bien reconoce que hay consecuencias negativas del trabajo infantil, lo justifica. Y el 68% reconoce que hay efectos negativos en el desempeño escolar, pero lo considera necesario. Y el 34% tiene una tolerancia media o alta a la situación de trabajo infantil. Es decir, le asigna aspectos positivos. El tercer factor o causa asociado a la existencia del trabajo infantil es que los países no tienen una suficiente oferta educativa donde estos niños puedan ir, que la que tienen es de muy mala calidad y no responde a las expectativas que los padres tienen. Porque, ojo, la decisión de que un niño o una niña vaya al trabajo se toma en el hogar. Papá, mamá, hermanos mayores, ahí se toma esa decisión. ¿En qué vamos a usar el tiempo de los niños? Es una decisión estrictamente familiar. Agravada, mediada, impulsada por este tipo de aspectos, pero es una decisión familiar.
Entonces, el tema de la educación es clave. Si yo tengo una oferta reducida, por ejemplo, en el área rural de secundaria, no tengo muchas secundarias en el área rural, mis adolescentes probablemente no están en la escuela, están en la chacra, porque ahí aprenden algo que les sirva, y además no tienen que caminar 7 horas. ¿Qué pasa en el caso peruano? Que mientras el Perú reporta más o menos una cobertura de asistencia educativa en primaria del 95% o más, o sea, casi cobertura total, en el tema de la secundaria, yo tengo una cobertura por asistencia de 74% de niños que están trabajando. O sea, baja dramáticamente el nivel de asistencia educativa en secundaria por trabajo. Y esos mismos niños tienen un atraso de 1.8 años, o sea, casi 2 años de atraso escolar cuando están vinculados al trabajo infantil. O sea, que en vez de graduarse a los 16, es la edad en Perú, más o menos, en que uno termina el colegio, pues a los 18 están saliendo. 2 años más tarde para todo lo que empieza después de que uno termina el colegio, o debería empezar. Aparte de estas causas, digamos, más demostradas, existen un grupo de lo que podemos llamar factores asociados, porque ustedes esas causas las podemos cambiar. Podemos reducir la tolerancia, podemos incrementar el ingreso de las familias, podemos mejorar la oferta educativa. Hay otras circunstancias que probablemente sea más difícil cambiar, y que no es que si yo las cambie voy a acabar con el fenómeno, como en el caso anterior, pero que son decisivas. Y uno de esos factores asociados es la oferta de protección social y redes sociales. O sea, aquí y en muchos países del mundo, si usted no tiene, búsqueselas. O sea, ¿a dónde va a dejar su hijo si usted tiene que trabajar? Como no tenga usted la dicha de tener a su mamá, a su abuela, a su tía, a su prima, a su hermana, su hijo no tiene un sitio donde estar. Mientras usted se va, ¿dónde estar bien cuidado, provisto por un servicio público que le permita a usted desempeñarse en un empleo, mientras su hijo también se desarrolla en actividades lúdicas o de aprendizaje? Servicios que le permitan a usted desempeñarse en su rol de adulto, mientras el niño tiene también un servicio. Un subsidio general por desempleo, tampoco lo tenemos en los países de América Latina. O sea, yo me quedo sin empleo y hay una crisis, un shock familiar. Estamos en crisis y todo el mundo tiene que ir a trabajar para reemplazar el ingreso que yo acabo de perder, porque no tengo ningún sistema que me permita tener una condición distinta. El otro aspecto es la pertenencia a grupos vulnerables. O sea, yo no puedo cambiar lo que soy. Yo pertenezco, soy mujer, soy indígena, resido en el área rural y soy quechua hablante. Eso probablemente no lo pueda cambiar porque forma parte de mi identidad. Pero esas condiciones en un país con pocos sistemas de protección e inclusión social hacen que mi grupo familiar sea más vulnerable al trabajo infantil. Necesariamente. Y no solo al trabajo infantil, sino a las peores formas. Porque lo que se ha comprobado en países como Perú, y en países andinos y en países de triple frontera como Paraguay, Argentina y Brasil, en esa zona, es que ese perfil de población tiene a sus niños en redes de trata, en redes de explotación sexual comercial, en redes de pornografía infantil. O sea, justo son factores que lo impulsan a las peores formas del trabajo, lo cual es mucho más preocupante todavía. Esto configura que tengamos una alta incidencia del trabajo de los niños. En el caso de Perú, menores de 18 años. ¿Podemos seguir la siguiente, por favor? ¿Qué pasa en el mundo? Porque los datos que mostramos ahí eran datos de Perú. En el mundo, ¿qué pasa? ¿Cómo está la cosa? ¿Podemos darle un clic? Esta es la distribución del trabajo, del porcentaje de trabajo infantil en el mundo. ¡Ah, qué bien! En América Latina solo tenemos el 10%. No, ¿puedes regresarte con la flechita de atrás? La otra, eso. En América Latina solo tenemos el 10%. Imagínate, África tiene el 25%, Asia tiene el 13%, y otras regiones donde están los países desarrollados tienen el 7%. Ah, no estamos tan mal, podríamos decir, ¿no? Y consolarnos mutuamente. Pero resulta que esto esconde ciertos detalles. ¿Podemos darle a la siguiente? ¿A la otra? ¿Para el otro lado de la flecha? Ahí. Y otra más, por favor. ¿Qué pasa en el mundo? 215 millones de niños están trabajando. Y de esos, 87 millones son niñas. Y ojo, que las niñas y las adolescentes mujeres están en los trabajos más invisibles. O sea, en esas formas delictivas de trata, explotación, uso de pornografía y en el servicio doméstico.
o sea, donde nadie las ve, ocultas a todo y sin acceso a los servicios y derechos básicos. 153 millones de esos 215 del mundo tienen menos de 14 años. La mayoría está terminando la primaria. Y 115 son mayores de 14, o sea, entre 15 y 17. Una flecha más, por favor. La mayoría en la agricultura, una cosa que compartimos en América Latina. El siguiente rubro está en los servicios, comercio, ventas, y el otro está en la industria. La mayoría, y esto es un caso peruano, es una característica del caso peruano, es un trabajo familiar no remunerado. Es decir, uno trabaja con alguien en un negocio o en una actividad con la cual yo tengo una relación de parentesco y encima no recibo un dinero, sino una propina o no simplemente, o es mi mano de obra necesaria para que mi familia obtenga lo que necesita. El 21% es asalariado y el 5% es independiente. Esa es la situación del empleo. En el Perú, ¿cómo está la cosa? Esta es la distribución geográfica. Hemos hecho un ordenamiento de las estadísticas que salieron del Instituto Nacional del INEI. Hemos hecho un ordenamiento geográfico de dónde está la mayor concentración de trabajo infantil. Y esta concentración sale de decir, de tantos niños que usted tiene en su departamento, entre 5 y 17, este porcentaje está trabajando. O sea que tenemos en Huancavelica, el 61% está trabajando. Disculpe, la geografía mía de Perú todavía no es muy buena. En Amazonas, el 58%. En Huánuco, el 59%. Cusco, 52%. Puno, 53%. Y Lima, el 9%. Esa es la distribución que tenemos. Esas zonas son unas zonas prioritarias, son unas zonas vinculadas a agricultura, son unas zonas vinculadas a trabajo familiar no remunerado, son unas zonas vinculadas a pueblos indígenas, son unas zonas con determinadas características en las que ya hay un foco del Estado en los programas sociales también, lo cual nos da una idea de que podemos encontrar una respuesta al trabajo infantil. En total, en el Perú ahorita mismo, ¿le podemos dar la flecha? Trabajan 3.3 millones de niños. Es decir, el 42% de todos nuestros chicos entre 5 y 17 años están trabajando. Y es una de las tasas más altas de la región. Competimos con Guatemala. ¿Podemos darle a la siguiente? El 39% de esos 3 millones son niñas y el 46% son niños. En esta cifra hay que tener cuidado porque las niñas están en actividades invisibles. Porque como están en el doméstico y como están en las formas delictivas, es muy difícil recoger esa información cuando uno mide el trabajo infantil. Los niños están en actividades más visibles, más, digamos, reconocidas por la sociedad, en la agricultura, en el servicio, en la industria, en el comercio. Entonces son más fáciles de capturar a la hora de medir el fenómeno. Entonces, siempre suponemos que hay un subregistro en la situación de las niñas. De esos, 2 millones de esos niños tienen menos de 14 años. Y 1 millón y 1,3 millones tienen entre 14 y 17. El 70% de estos 3 millones se dedica al trabajo familiar no remunerado. O sea, es una mano de obra vinculada a ese parentesco que ayuda a mejorar el ingreso en la familia. Y el 70% también de esos 3 millones está realizando un trabajo peligroso en el país. O sea, de urgente eliminación, de acuerdo con las normas de la OIT. ¿Podemos darle a la flechita? Pero se ha hecho algo, o sea, no es aquí para venir a hacer el diagnóstico terrible y decir, mire, este es como los médicos, ¿no? Este es su problema y no se la cura, no. En el Perú se han hecho cosas importantes. Yo pienso que hay uno de los aspectos más importantes, quizás, que uno desde la perspectiva de la OIT puede destacar, es el trabajo infantil se ha convertido en buena parte de los espacios en un tema que ha posibilitado el acuerdo, que ha posibilitado el diálogo social, que ha posibilitado la unión de voluntades entre muchos actores. Y este es un valor importante que tiene como tema, ¿no? Lo primero que hemos hecho es, podemos darle un clic si quieres para ir pasando, se ha visibilizado el trabajo, o sea, hoy en día, podemos darle un cliccito, eso. Hoy en día tenemos más datos de cómo es. Todos estos datos que yo les he dado sobre el trabajo infantil
permiten tomar decisiones políticas, permiten tomar decisiones técnicas. Porque si yo no sé cuántos tengo, ni dónde están, ni qué están haciendo, es muy difícil que yo pueda diseñar un programa para atenderlos o para ayudarles. Y el Perú ha avanzado mucho en esa visibilización vía el conocimiento y la investigación. Hoy tenemos más datos de cómo es. Se ha problematizado, y esto en el caso de países como Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala es supremamente importante, porque son un grupo de países que comparten una tradición cultural que valora el trabajo. O sea, el trabajo dignifica, y esa valoración social del trabajo hace que yo no me lo problematice, que yo le asigne muchos valores positivos y no quiera apostar o comprometerme con su reducción o con su eliminación. Y se ha problematizado porque al generar mayor conocimiento, hoy en día sabemos cómo afecta la educación. 1.8 años de retraso no es poca cosa para una persona. 2 años de la vida de una persona que toda su vida son 15 años, es un montón de tiempo. Y hoy lo sabemos. Hoy sabemos que afecta la salud, porque sabemos y el Ministerio de Salud ha detectado heridas, afecciones a los bronquios, temas en las minas y la respiración de metales pesados. Sabemos mucho de cómo afecta la salud y eso hace que tomemos medidas. Y también sabemos lo que significa no estar yo donde debo estar, que es acumulando mi capital, no necesariamente en la universidad. Porque yo puedo estar en una carrera técnica, puedo estar en una formación alternativa que me permita acceder a un empleo o crear mi propio empleo si soy un emprendedor, pero que yo tenga un futuro mejor, que pueda tener un trabajo decente, según la perspectiva que yo use. El trabajo decente no es solo yo adscribirme a una empresa para jubilarme en ella. No, hay muchas formas de tener un trabajo decente. Y sabemos hoy en día que el trabajo infantil afecta esa apuesta de futuro. Se ha legislado, efectivamente. O sea, uno dice, sí, pero es que estamos llenos de normas y las normas no hacen nada y la vida no cambia, y los congresistas allá sentados tomando... no. Pero lo que pasa es que si yo no tomo esa decisión de legislar, no puedo tomar la decisión de exigir que eso se cumpla. Si hay una norma, yo puedo exigir su cumplimiento. Tengo que exigirlo, porque estas cifras son aterradoras. Y detrás de estas cifras hay un montón de rostros de niños y niñas que no están aquí sentados con nosotros, que están allá afuera vendiendo en la esquina. Cuando salgamos los vamos a encontrar en Abancay probablemente, ¿no? Y de aquí para allá en el parque universitario y en muchos sitios. En los distritos más ricos más vamos a encontrar en las calles, buscándose la vida. Entonces, ese rostro, esas cifras tienen un rostro, y esa norma va para esos rostros y para esas vidas. Y tenemos que exigir que se cumpla. Y el país lo ha hecho parte de su trabajo. Ha legislado, tenemos unas normas claras que lo que hay que hacer es exigir que se empiecen a cumplir. ¿Podemos darle a la siguiente? Se ha sensibilizado, porque hoy en día, producto de la información y de la visibilización del riesgo, ya la gente no es, como sociedad, no es tan proclive a decirle a uno, sí, pues está bien que los niños trabajen, ¿no? Lo que pasa es que usted no entiende, la cultura es así, los Andes, así somos. Ya no es tan fácil, porque hay una evidencia que le dice a uno, vea, piense bien lo que me está diciendo, porque aquí estamos comprometiendo el ahorita y el mañana también del Perú, porque un país que crece a cifras del, ya no sé, 6%, no sé las proyecciones que tenga el Perú, no puede darse el lujo de tener 3.300.000 niños trabajando. Porque el futuro está bastante comprometido en ese aspecto. Y esa sensibilización es importante. Y se ha actuado también, porque si yo tengo una norma como la tengo que aplicar, el Perú ya está empezando a aplicar. Tiene una comisión, por ejemplo. Hay una comisión especializada en prevención y erradicación del trabajo infantil, en la que tienen asiento los empleadores, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores, los ministros de Estado, los ministerios de Estado están ahí sentados, tomando decisiones sobre política pública, llegando a acuerdos sobre política pública, diciendo qué es lo que hay que hacer. Hay que reforzarlo, sin duda, pero es un espacio que hace 10 años era impensable tener de una manera sostenida, permanente, haciendo cosas, trabajando, y eso es importante. Y no solo está en Lima, que es el central, sino que está en las 23 regiones, 26. ¿Alguien que me sople? 26, ¿no? ¿26? 26 regiones. Pero con todo esto, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿hacia dónde deberíamos enrumbarnos en el Perú con el tema del trabajo infantil? ¿Podemos darle un clic, por favor?
La idea es que deberíamos aplicar la norma, significaría tener una respuesta institucional al problema. Así como ustedes ven que hace poco salió el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica y la Violencia contra la Mujer, así como hay un Plan Nacional Integrado de Nutrición, así como hay un Plan Nacional de Control de Peso y Talla de los Niños, deberíamos tener un Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Tuvimos uno, en Perú tuvo uno hasta el año 2010. Este es un desafío importante. Se está trabajando en el diseño de esta política, se está trabajando de una manera concertada, consultada con los sectores. En esta coyuntura actual de gobierno se está teniendo un amplio consenso sobre este tema. Se están recibiendo aportes de la sociedad civil y también se van a recibir de las regiones. Y ese proceso es un desafío que está en construcción, digamos, ¿no? Otro aspecto que debería guiar y que está guiando la acción del Perú es el visibilizar aún más los riesgos que implica el trabajo infantil en las metas de la educación. Porque yo tengo unas metas educativas que el país se ha trazado. Yo quiero que mi gente acumule un capital humano, yo quiero que mi gente se forme cada vez mejor para que cuando yo desarrolle toda mi política de innovación y tecnología y estos millones que le voy a invertir a procesos de transformación económica, no me tenga que traer el talento de otro sitio. El talento lo tengo aquí. Para tener ese talento, debo reforzar el tema de la educación. Oferta con cobertura y calidad. Y debo visibilizar que el trabajo infantil me está sacando a los chicos de la escuela. Me los está sacando en el largo plazo. Porque esto, un paréntesis. En Perú ocurre una cosa curiosa y es, los niños desarrollan hasta 3 actividades simultáneas. El niño trabaja, el niño asiste a la escuela porque las tasas de asistencia son muy altas en el Perú. Y el niño o la niña hace actividades domésticas. Solo para que ustedes vean el dato con respecto a los vecinos del norte y del sur. Nosotros en Perú tenemos al 15% de la población de 5 y 17 años que solo estudia. Y la media de nuestros vecinos es que el 40-45% de los niños solo estudia. Nosotros, ¿por qué estamos tan bajos? ¿Por qué tenemos una educación que permite que coexistan tantas actividades juntas? Si el día no tiene más de 24 horas. Y ya las reivindicaciones sindicalistas nos enseñaron hace mucho tiempo que son 8 para estudiar, 8 para trabajar. ¿Sí? ¿Y 8 para qué? ¿Para rumbear? Ah, para dormir. Eso en el caso de los adultos. Y en el caso de los niños, ¿cuál es la distribución de las 24 horas? 8 estudio, 8 duermo, 8 juego. Entonces, no hay más que esas 24 horas. Y la educación en el Perú le permite a los chicos esta competencia por el uso de su tiempo. Al final empiezan a ir a la escuela, cuando llegan a los 14, 13, chao, me voy de la escuela. Estoy cansado, llego cansado, no rindo, no aprendo y en el trabajo me dan el retorno inmediato, ¿no? Que es la subsistencia de mi familia. Eso hay que ponerle muchísimo más énfasis en el caso peruano. Y en el tema de la articulación. Ahora hay una coyuntura muy buena en el contexto del gobierno actual del Perú, pero es verdad que históricamente ha costado articular. Ha costado comunicarse, ¿no? El de un sector no habla con el otro y entonces uno va, pero como a usted le debe pasar cuando hace cualquier trámite. Uno tiene que ir por 15 ventanillas para que le pongan todos los sellos que uno necesita para tal cosa, ¿no? Y si no vuelve, entonces otra vez le toca hacer la cola. Pues lo mismo pasa con las articulaciones a nivel de diseñar políticas y respuestas. Cuando hablamos de los niños y el trabajo, hablamos de muchos sectores involucrados. El Ministerio de Trabajo no me va a resolver el problema. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tampoco me lo va a resolver solito. El alcalde de Chumbivilca tampoco me lo va a resolver solito. Yo necesito que esa gente se junte, se organice, se articule y se coordine para que respondamos en conjunto. Ese es un desafío, se está avanzando, pero es un desafío importante. La descentralización. Ese es el punto, quizás más importante, ¿no? Porque esos niños le pertenecen a alguien. Y la verdad que con millones de peruanos es difícil que le pertenezcan a algún ministro o ministra. Pero indudablemente le pertenecen a algún alcalde. O sea, si alguien es dueño de nosotros y responsable de nosotros, es nuestro alcalde. Porque es la persona que está más cerca a nosotros.
la que mejor conoce nuestra vida. Cómo está mi calle, cómo está mi baño, cómo está mi agua, cómo está mi parque, cómo está... Todo lo sabe el alcalde. Todo debería saber. Entonces, esa descentralización es una apuesta súper importante de una respuesta local. Porque además ustedes vieron en la repartición de porcentajes. El trabajo infantil que hay en Amazonas no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo infantil que yo pueda tener en Puno. Las actividades son distintas. La composición de la población es diferente. El lenguaje probablemente sea diferente, el idioma. Probablemente sea diferente el acceso que tengo a servicios. Entonces la respuesta debe ser diferenciada. Y ese es un desafío importante. Y en esa línea, lo que hay que responder de una manera prioritaria en el caso peruano es el trabajo infantil en el ámbito rural. Ahí está. Y no estamos hablando de las grandes empresas, de las plantaciones para exportación, que ha habido algunos casos. Estamos hablando del trabajo familiar no remunerado, la chacra familiar. Las pequeñas chacras familiares absorben mano de obra infantil en grandes cantidades. Porque no tienen una tecnología, porque los mercados están más cerrados, porque yo necesito acumular, porque mi proceso es muy artesanal y entonces necesito la mano para cada parte del proceso productivo. Esa es una realidad que necesita. Si impactamos en el trabajo infantil rural, decididamente bajaremos los índices de trabajo infantil en el Perú, muy probablemente, porque ahí está la mayor concentración y la mayor peligrosidad también. Porque esos niños en chacras familiares hacen todas o muchas de esas tareas indistintamente. Es decir, deshiervo con el machete, fumigo con el pesticida, también aro con el... voy en la madrugada para ver qué pasó, o le llevo agua a los animales, y alimentar los animales tiene ciertos riesgos biológicos para personas menores de edad además, o sea, hay varios factores de riesgo ahí involucrados. Y mejorar la capacidad de ese comité nacional, ¿no? El comité nacional está mejorando en su forma de trabajar y de organizarse, y es un desafío hacer que las decisiones que tome sean mejores, sean más vinculantes y pueda exigir que se apliquen realmente en el espacio nacional, ¿no? Siguiente, por favor. Y las oportunidades que tenemos. ¿Podemos dar siguiente? La descentralización sin duda es una de las oportunidades más importantes que hay en este momento, no solo para el tema de trabajo infantil, sino para varios temas, especialmente de los sociales, ¿no? También tenemos la integración de las políticas y programas sociales. O sea, hay allí un desafío, una oportunidad importante. Ahora estamos sumando, o sea, la creación del MIDIS es una cosa inédita. O sea, en el Perú, ¿cuándo se iba a pensar que todo el mundo que los programas sociales iban a estar juntitos ahí, organizados, que alguien iba a mandar sobre todos ellos y organizarse? Eso es una oportunidad importantísima, porque todos vamos a responder al mismo sitio. No cada uno va a tener su objetivo disperso, vamos a responder a un planteamiento de solución de diversos problemas a través de esos programas sociales. El tema del creciente interés de las organizaciones empresariales, o sea, aquí lo que hay es inversión en el país, y esa inversión debería ser responsable socialmente. Y para ser responsable socialmente, yo no solo necesito cumplir la ley, y es tener a mi gente y a mis empleados con buenos trabajos, sueldos, protección social, sino hacer mi proyección a la zona de intervención de mi actividad productiva como empresa. ¿Tengo la posibilidad de hacerlo? Sí. Tengo la obligación de hacerlo. Tengo el deber moral de hacerlo, ¿no? Y eso es una exigencia también que hay que plantear, ¿no? Y en el tema hay un aspecto interesante, porque lo que no hemos hablado aquí es de los propios niños y niñas, ¿no? O sea, los niños y niñas tienen una voz, tienen una opinión respecto a lo que les pasa hoy en día, ¿no? Y en el Perú se están creando los consejos consultivos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de las municipalidades, ¿no? Y en el ámbito del MINDES, del ex-MINDES, actual Ministerio de la Mujer y Protecciones Vulnerables, ahí se están creando. Esos espacios son importantes, porque los niños también tendrán que decir algo de lo que les pasa. No solo nosotros vamos a decir, a usted le pasa esto, usted sufre esto, usted necesita y usted quiere. Ellos también. Y es bueno conocer y ser más conscientes de lo que ellos perciben de la propia situación de trabajo que tienen. Y qué solución creen ellos que pueden aportar desde su análisis de situación, desde su vida, desde su situación como niños, ¿no? Es un derecho que reconoce la Convención. Los niños tienen derecho a participar también y hay que escucharlos. Esa es una oportunidad interesante también para el país. Y ahí se acabó, ¿verdad? Ya está. Es un poco... Ese era el panorama que quería ofrecerles y traerles para el intercambio, para la conversación, para
para poder conversar un rato sobre algunas dudas, preguntas, desacuerdos que ustedes tengan. Muchas gracias.